Muy bien, jóvenes, bienvenidos a la clase del curso de lenguaje. Estamos en el tema número 8 de su sílabo que se les ha entregado, o número 7 creo que está ahí, pero ya para mí es el tema número 8, tema 8. Siguiente imagen, por favor, Valeria, lea. ¿Qué dice el titular de este televisor? Mato a 6 personas. También asesino a su suegra. Correcto. Entonces, un comentario en Twitter dice lo siguiente: sin las tildes, no entiendo si es una noticia o si se está ofreciendo como un sicario de hasta 6 personas y un extra por la suegra. Hay personas que confunden que cuando las palabras están escritas en mayúscula no se debe tildar. Y eso es completamente falso. Sí se debe tildar. ¿Ya? Entonces, mató, también asesinó, debieron haberse tildado. De lo contrario, el mensaje se entendería de otra forma, de otra manera. Los errores más frecuentes con las tildes, evítalos. ¿De qué tema crees que vamos a hablar el día de hoy? Es fácil deducir. Vamos a Tildación. hablar de acentuación general. La normativa, las reglas para la acentuación general. ¿Qué cosa es el acento? Como nos han mencionado el término acentuación, tenemos que definir primero qué cosa es el acento. El acento es la mayor fuerza de voz con que pronunciamos una sílaba dentro de un grupo fónico. El acento siempre se encuentra dentro de una sílaba tónica. Por ejemplo, la palabra lealtad. ¿Dónde está la fuerza de voz? ¿Dónde está el acento? ¿En qué sílaba? Sabemos que lealtad tiene 3 sílabas. ¿En qué sílaba de las 3 está la fuerza de voz? En la sílaba tat. Lealtad. La palabra tortuga también tiene 3 sílabas. La pregunta sería, ¿dónde está el acento? En la sílaba tu. Tortuga. En la palabra tiempo, la sílaba que lleva el acento es tiempo. Tiempo. Ahora vamos a hablar de las clases de acento. Existen 2 clases de acento. El primero, acento ortográfico. Es aquel que se grafica a través de una tilde que recibe también el nombre de virgulilla. Será necesario su graficación debido a una normativa. Quiere decir que el acento ortográfico es aquel que se grafica, que se dibuja. ¿Cómo se dibuja ese acento? Con una tilde. La otra clase de acento es el acento prosódico. El acento prosódico es aquel que no se grafica. Solo se indica la ubicación del acento a través de la pronunciación. Por lo tanto, vamos a ver 2 palabras. Computadora. En este caso, ¿qué tipo de acento tendría Denise? ¿Qué tipo de acento tendría computadora? ¿El ortográfico o el prosódico? Prosódico. Muy bien, el prosódico, porque solamente lleva la fuerza de voz o acento. Denise, y en la palabra sílaba, ¿qué clase de acento tendrá? Ortográfico. Claro, el ortográfico, porque es necesario su graficación a través de la tilde. Entonces, hay una frase que dice: todas las palabras de 2 a más sílabas poseen acento de manera obligatoria, pero no todas llevan tilde. Siguiente diapositiva. Es fundamental saber silabear. ¿Qué significa silabear? Separar en sílabas cada palabra. Por lo tanto, tenemos que definir qué cosa es la sílaba. La sílaba es cada una de esas divisiones fonológicas en las que se divide una palabra. Existen 2 clases de sílabas: la sílaba tónica y la sílaba átona. ¿Sabes qué es la sílaba tónica y qué cosa es la sílaba átona? A continuación vamos a definir. La sílaba tónica es aquella que se pronuncia con mayor énfasis. Por ejemplo, tenemos la palabra colegio. Te toca silabear.
Entonces voy a pedir a Katy. Katy, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya, Katy, silabea colegio. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. 3. Colegio. Correcto, tiene 3 sílabas. Katy, ¿cuál es la sílaba tónica en las 3 sílabas? ¿Cuál es la sílaba tónica? Le. Le, muy bien, porque es aquella que se pronuncia con más énfasis. Colegio, por lo tanto, le es la sílaba tónica. Vamos a definir ahora qué es la sílaba átona. La sílaba átona es aquella que se pronuncia con menor énfasis. Por lo tanto, Katy, ¿cuáles son las sílabas átonas en colegio? Colegio. Correcto, co y gio. Esas dos sílabas son átonas. Entonces tenemos más ejemplos. Acentuación tiene 4 sílabas. La sílaba ción es la sílaba tónica y las demás anteriores son sílabas átonas. Eucalipto, la sílaba tónica es lip y las demás sílabas son átonas. Lo mismo pasa con extrañar, con exhausto, con examen. Recuerden cómo estoy silabeando esas palabras. Fíjate. Extrañar, exhausto, exámenes, cómo está silabeado. Recuérdense. Ahora vamos a hablar de esta tablita. Esta es una tabla que trata acerca de las reglas de acentuación. Regla general de acentuación. Las palabras, según dónde llevan la sílaba tónica, pueden ser agudas, graves o llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas. Las agudas reciben otro nombre también, oxítonas. Las graves o llanas, paroxítonas. Las esdrújulas, proparoxítonas. Y las sobreesdrújulas, preproparoxítonas o superproparoxítonas. Vamos a definir palabras agudas. Sílaba tónica está en la última sílaba. Llevará tilde cuando terminen en vocal, en N o en S. Por ejemplo, tenemos la palabra balón. Cuando pronunciamos, es necesario exagerar. Y te vas a dar cuenta en esa exageración dónde está la fuerza de voz. Balón. Fuerza de voz en la sílaba lón. La sílaba lón es la última sílaba de la palabra balón. Por lo tanto, cumple con ser aguda. ¿Se tildará? Sí se tilda, porque termina en N. Se tilda, por lo tanto. Delantal. Fuerza de voz en la sílaba tal. Es última sílaba de esta palabra. Termina en L, no se tilda. Llana, o grave, o paroxítona. Su sílaba tónica está en la penúltima. Llevará tilde cuando no terminan en vocal ni N ni S. Por ejemplo, árbol. Fuerza de voz en la sílaba ar. Y ar sería la última, no, la penúltima sílaba. Termina en L, se debe tildar. Cometa. Fuerza de voz en la sílaba me. Última, penúltima. Cumple con ser grave. ¿Se tildará? ¿Termina en vocal? No, no se tilda si termina en vocal. Esdrújulas. Su sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba. Y todas se tildan siempre. Todas se tildan siempre. Médico, pájaro. Vamos a contar. Última, penúltima, antepenúltima. Cumple con ser esdrújula y recuerda que siempre se tilda. Las sobreesdrújulas, su fuerza de voz o sílaba tónica está en la anterior a la antepenúltima sílaba. Y recuerda que también siempre se van a tildar. Por ejemplo, corrígemelo. Fuerza de voz en ri. Contamos. Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Por lo tanto, ri es la sílaba que lleva fuerza de voz. Contamos. Última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Es una palabra sobre esdrújula y siempre lleva tilde. Lo mismo pasa con lleva. Aquí tenemos una graficación, ¿ya?, de cada palabra.
¿Dónde está la fuerza de voz? Por lo tanto, cumple con ser aguda, se tilda porque termina en N. La fuerza de voz está en la sílaba do, es la penúltima sílaba, termina en vocal, no se tilda. Demográfico, tenemos que la sílaba tónica está o acento está en gra, es la antepenúltima sílaba, por lo tanto se debe tildar. Se estructura. Y por último tenemos devuélvemelo, que la sílaba tónica o acento esté en la fuerza, o la fuerza de voz está en vuel, y es la última, penúltima, tras antepenúltima sílaba. Y se tilda también porque es sobre. Ahora, tú ya estás en quinto año y a ti te estoy dando toda la teoría posible, porque ya estás en quinto año y debes saber esto. Hay excepciones, ¿ya? Hay excepciones. Las excepciones para las agudas o oxítonas. Si la palabra lleva fuerza de voz en la última sílaba y termina en S, pero le antecede una consonante, entonces no llevará tilde. Mira, coñacs, fuerza de voz, ¿en qué sílaba está? ¿En co o en ñax? En ñax. Por lo tanto, ahí está la fuerza de voz, ahí está el acento. Profe, termina en S, hay que tildar. No, este caso es una excepción, no lo vas a tildar porque a la S le antecede una consonante. Por lo tanto, no vas a tildar. Robots, lo mismo pasa con robots. Fuerza de voz en la sílaba bots. Pero no lo vas a tildar porque a la S le antecede una consonante. Lo mismo pasa con tic-tacs. No lo vas a tildar a pesar de que termine en una S porque le antecede una consonante. Y también tenemos la palabra zigzags. No vas a tildar. Esa es la excepción. Otra excepción que olvidé colocar acá son los hiatos. Los hiatos. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí los hiatos como Seúl. Seúl. Profe, ¿esa es una palabra aguda? Sí, porque la fuerza de voz está en la sílaba un, que es la última. Termina en L, no debe tildarse, pero se tilda por caso de hiato. ¿Ya? Esa es la excepción, por caso de hiato. Otro ejemplo, aparte de Saúl, tenemos, de Seúl tenemos Saúl. ¿Qué pasó acá? Ah, ya, no me deja ver la imagen. Listo. Tenemos aquí Saúl, tenemos aquí Paul, tenemos también Raúl. Profe, pero son nombres. Los nombres se tildan, sí se deben tildar, jóvenes. ¿Ya? Se deben tildar por recomendación, se deben tildar. Pero si tu nombre es Saúl y está sin tilde en tu registro, en tu partida o en tu DNI, entonces tocará respetar eso. No queda de otra. ¿Ya? Pero es necesario que coloques la tilde si es que merece la tilde, porque la Real Academia Española recomienda eso. Siguiente. Las palabras graves o paroxítonas también tienen excepciones. Si la palabra lleva fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina en N o S, pero le antecede una consonante, entonces sí llevará tilde. Por ejemplo, bíceps. Profe, termina en S, no debe tildarse. Pues si se tilda en este caso, esa es una excepción, porque a la S le antecede una consonante. Profe, cómics, no debe tildarse, termina en S. En este caso lo vas a tildar porque a la S le antecede una consonante. Forceps también es una excepción. Referéndum también es una excepción, porque a la S le antecede una consonante. Y otra excepción de las graves son en caso de hiatos, Por ejemplo, María. ¿Ya? Búho, a pesar de que terminan en vocales, tú los vas a tildar porque es caso de hiato. Y el hiato rompe con la regla general. Jóvenes, estos son excepciones. Voy a guardar. Excepciones. ¿Ya? Son excepciones. Bien, hasta aquí, regla general de acentuación. Pero hay otro tema del cual vamos a hablar hoy día, tildación diacrítica. La tildación diacrítica también es llamada tildación especial. Tildación especial. Vamos a ver, vamos a colocar ese nombre también, ¿ya? Tildación especial. Así también se llama la tildación diacrítica. ¿Por qué?
porque es una tildación, pues, excepcional. Es aquella tildación que recae de manera excepcional solo en algunos casos de monosílabos o bisílabos, muy a pesar que estos, por regla general, no se tildan. Y te estoy demostrando que no se deben tildar. Fe, no se tilda fe. Sal, no se tilda. Dios, seis, los, pez, fui, ti, sed, tos, mis, con, ten, sol, cien, sin, buey, no deben tildarse. ¿Por qué no deben tildarse? Es que esa es la regla general de los monosílabos, no llevan tilde. Pero hay algunos casos que sí podría tildarse. A eso se le llama tildación diacrítica o tildación especial. Y vas a conocer los siguientes casos. ¿Cuáles son esas excepciones? Primer punto, en monosílabos, tenemos los monosílabos. Él se tildará solo cuando es un pronombre, no se tildará cuando es un determinante artículo. Por ejemplo, me lo dijo él. En ese caso, él lo debes tildar, porque equivale a un pronombre. Pero si yo digo, el conductor detuvo el autobús, en ese caso, esos dos él no se tildan porque no son pronombres, son artículos. Tú se tilda cuando es un pronombre personal. Tú tienes la culpa, tú siempre dices la verdad. En ese caso, tú lleva tilde. No lleva tilde cuando es un determinante posesivo. ¿Dónde has puesto tu abrigo? En ese caso, tú es un determinante posesivo. Tu abrigo, ¿ya? Que califica, en este caso, al sustantivo. Siguiente. Mi se tilda cuando es un pronombre personal. ¿Tienes algo para mí? Ese regalo es para mí. Para mí que él miente. En ese caso, mi lleva tilde porque es un pronombre. No lleva tilde cuando es un determinante posesivo. Te invito a cenar en mi casa. En este caso, mi casa, mi es un determinante posesivo. Tampoco se tilda cuando se trata del sustantivo de nota musical. El mi ha sonado desafinado. En ese caso se refiere a la nota musical, no se tilda. Siguiente, se tilda el té cuando equivale a un sustantivo. Quiere decir a la infusión, a la bebida. ¿Quieres una taza de té? Ahí lleva tilde. No lleva tilde té cuando es un pronombre personal. Te he comprado unos zapatos. Te quiero, te amo, te necesito. Ese té no lleva tilde porque es un pronombre. Solamente lleva tilde cuando es un sustantivo equivalente al té de beber. Sí, lleva tilde el sí cuando es un adverbio de afirmación y cuando es un pronombre personal. Cuando es un adverbio, esta vez sí la ha invitado. Sí, acepto casarme contigo. Sí, quiero más café. En ese caso lleva tilde. También lleva tilde cuando es un pronombre. Solo habla de sí mismo. Trabaja para sí. Siguiente, no lleva tilde el sí cuando es una conjunción condicional. Por ejemplo, si llueve, no salimos. Si te portas bien, te compro un helado. Si haces tu tarea, vas a la fiesta. Es conjunción condicional. Tampoco lleva tilde sí cuando es un sustantivo de nota musical. Por ejemplo, una composición en si bemol. En este caso, es un tipo de nota. Entonces, en esta situación, el sí no debe llevar tilde. De, debe llevar tilde de cuando es el verbo dar. Por ejemplo, dile que le dé el billete. Solamente de, pero si la oración dijera da, ella da más dinero que los demás, da no lleva tilde, solamente la forma de, cuando se trata del verbo dar. De, cuando es preposición, no lleva tilde. Un vestido de seda, la prima de Jean-Pierre, en ese caso no lleva tilde. Sé, lleva tilde sé cuando es el verbo ser o saber. Sé amable con ellos. Ah, ya, eso es del verbo ser. Yo no sé nada. En este caso, sé de saber. Tilde, tilde. No lleva tilde sé cuando es un pronombre personal.
Por ejemplo, se comió todo el pastel. En este caso, se comió, se cayó, se fue, se molestó, se enojó, se entristeció, se alegró. Son pronombres. No lleva tilde SC. Lleva tilde el más cuando es un adverbio de cantidad. Habla más alto. Quiere más comida. Te quiere más. Te quiero más. En ese caso de cantidad lleva tilde. Más no lleva tilde cuando es una conjunción adversativa. Quiso convencerle, mas fue imposible. Esa conjunción adversativa equivale a un pero o un sin embargo. Quiso convencerle, pero fue imposible. Quiso convencerle, sin embargo, fue imposible. ¿Te das cuenta? En ese caso el más no lleva tilde porque funciona como conjunción adversativa. Y para terminar, en monosílabos. ¿Se tilda? No se tilda. ¿Cuándo se tilda el aún? Cuando es un adverbio de tiempo, equivalente a todavía. Aún no llega Fernanda, es decir, todavía no llega Fernanda. Dijo que aún te quería. Aún es equivalente a todavía. Dijo que todavía te quería. No se tilda. No se tilda el aún cuando es una conjunción equivalente a toda, a incluso, inclusive, hasta o también. Por ejemplo, aún los niños viajan. Incluso los niños viajan. Inclusive los niños viajan. Hasta los niños viajan. También los niños viajan. ¿Te das cuenta? Cuando equivale a cualquiera de estas cuatro formas, el aún debe estar sin tilde. La película era apta aún para los niños. La película era apta incluso para los niños. Inclusive para los niños. Hasta para los niños. También para los niños. Muchachos, eso sería toda la teoría. ¿Alguna pregunta aquí? Los escucho. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Voy a enfatizar 3 observaciones. La primera, profesor, ¿las mayúsculas deben llevar tilde o se omite la tilde cuando yo escribo en mayúscula? Respuesta, ¿qué me puedes dar a ver Gianfranco? ¿Qué respuesta me puedes dar a esa observación? ¿Las mayúsculas será necesario colocar con tilde o ya no, ya? Se omiten las tildes. ¿Tú qué dices? Nunca se omiten las tildes, profe. Aunque Nunca se omiten. Muy bien, Gianfranco. Ha estado atento desde el comienzo entonces. Nunca se omiten. Así escribas en mayúscula, tienes que ponerle la tilde si es que merece la tilde. Siguiente, Yasuri. La siguiente observación es respecto a los nombres y apellidos. ¿Se debe colocar tildes a los apellidos de manera recomendable o no? Sí. Sí, se debe colocar tilde a los nombres. ¿Ya? Y siempre le he molestado, por ejemplo, a Néstor, ¿no? Néstor me dice, pero profe, mi nombre no lleva tilde. Ya, se respeta. Tu nombre no lleva tilde porque así lo registraron. Entonces tendríamos que pronunciar Néstor. Pero, profe, yo me llamo No sé, Néstor. así, pero... Yo me llamo Néstor. Lo que pasa que en el momento de registrar tu nombre, quien haya hecho, en este caso, papá o mamá, no se acordó de este tema, no se acordó de este tema en el colegio. Entonces puso sin tilde. Pero la recomendación es para Néstor que siga escribiendo su nombre sin tilde, porque así registra su documento de identidad. Por lo tanto, él tiene que escribirlo sin tilde. Pero si Néstor tuviera la oportunidad de inscribir la partida de su hijo y su mismo nombre ponerle, entonces tendría que colocar por recomendación con tilde su nombre. Lo mismo pasa con los apellidos. Velázquez, Juárez, González, si terminan en Z y es grave, deben tildarse. ¿Ya? Profe, pero mi apellido no lleva tilde. Está bien, ya, bueno, no importa. Seguirás escribiéndolo sin tilde, pero la recomendación es que a futuro se lleve tilde. ¿Ya? Igual pasa con María. Si no le ponemos tilde a María, sería María. Profe, pero yo no me llamo María, me llamo María. La
recomendación es que sí coloquen tildes, ¿ya? En ejemplos de oraciones, qué sé yo, de textos, sí se escriben las tildes, ¿ya? Y siguiente énfasis que voy a poner es, a ver, ya, los extranjerismos, palabras que ya se han adaptado al castellano. Por ejemplo, búnker, proviene del alemán, búnker. Es una palabra grave. A pesar de que es extranjera, se debe tildar. ¿Por qué? Porque tú la entonación le das en boom, la sílaba boom. ¿Los jóvenes? Otro ejemplo. A ver, ¿qué más? Cómics. Cómic. Cómic. Un cómic debe llevar tilde. Proviene del anglicismo, del inglés. Por lo tanto, entonces, se deben tildar. Todas palabras se deben someter a la regla general de tildación. Ejercicios. Tú tienes tu separata. Ah, acá hay observaciones. ¿Qué dice? Los pronombres demostrativos bueno, estas observaciones las hago de todas maneras porque hay algunos libros que de repente ustedes lean y encuentren con tilde, están desactualizados. A partir del año 2010, la Real Academia Española omitió la tilde para los pronombres demostrativos ese, aquel, en femeninos y en plurales. Ya no se tildan ya. Por lo tanto, si tú dices, esos mintieron, lo tienes que escribir así, sin tilde. Aquel no será perdonado, también tienes que escribir aquel sin tilde. Antes sí se ponía la tilde para diferenciar los pronombres de los determinantes. Es pronombre porque después del pronombre está un verbo. Ese es pronombre. Pero si después de esto está un sustantivo, esos niños mintieron, niños ya es sustantivo, por lo tanto eso sería determinante. La siguiente clase creo va a ser determinante, ya para el segundo bimestre. Ahí vamos a poner esas diferencias. Y el siguiente caso del adverbio solo. Antes el solo se tildaba cuando equivalía a solamente, ¿ya? Cuando equivalía a solamente, a únicamente. En ese caso se tildaba. Ya no se tilda. Ya. Profesor, y a pesar de que sea ambiguo, porque también puede referirse a soledad. Así es. Así haya ambigüedad en la misma oración, en ningún caso se coloca tilde. ¿Ya? Solo me gustas tú. En este caso, solo, sin tilde. Estuve solo en casa, sin compañía, soledad, entonces sin tilde también. Dile que venga solo, sin compañía, entonces sin tilde. ¿Los jóvenes? Muy bien, vamos a los ejercicios. Tú con tu separata. Y si no tienes impresora, entonces de manera virtual. Tienes el documento en Word, ahí puedes chancar, puedes ahí, ahí mismo digitar. Según lo estudiado en clase, lee el siguiente texto y tilda según corresponda. ¿Qué tilde hace falta en todo este texto? Un comentario en ejercicios, tilde diacrítica, excelente, dice, 9 de mayo a las 00:21 minutos. Nunca hago comentarios ni opiniones, pero en tu caso, ¿este tú llevará tilde, jóvenes? ¿Llevará tilde ese tú? No. No No. lleva, muy bien, no lleva, perfecto. Siguiente. Tu página, ¿llevará tilde? Tampoco. No, No. tampoco. No. Mi hermano, No. ¿llevará tilde? Nel. Tampoco. No, no, Este no, Tenemos información. Sí, sí, no, sí. sí, De ahí sí. dar. Sí lleva Dar. tilde porque es el verbo Sí. de dar, de dar, ¿ya? Ahí lleva Y tilde. el Ese más, también. también porque es adverbio de Cantidad. cantidad. Adverbio de cantidad. Listo. Este tú, No. No. no lleva tilde. Muy bien. En todo este texto, 2 tildes se han omitido. Colócales o chanca el archivo ahí mismo. Siguiente. A ver, comenzamos con Andrea. Andrea, en esta primera oración, ¿hará falta la tilde? Dígame. Sí, ¿Dónde? en el, En él. Solo él sabe lo que tiene en la cabeza. Nada más, ¿no, Andrea? Ya, correcto. Siguiente, Néstor. En esta oración, ¿habrá tilde que colocar? No, No, ¿seguro? no sé. No, pero. Sí,
El sí. En sí. Pues sí, que te lo he advertido alguna que otra vez. De afirmación. ¿O no? Correcto, es un adverbio de afirmación. Creo que Valeria, eso letra está en el C. PowerPoint, ¿verdad? ¿Qué? Eso está en el PowerPoint, ¿no? También, pero no está resuelto, está igual que acá, sin resolver. También lo tienes en tu separata. No, Profesor, la Yo, separata ¿eso se no tiene está. que imprimir? yo, profe. ¿Esto no está en la separata? No. No. Ah, ya, discúlpenme. Entonces se me pasó, Sí. estuve con sueño. Se Ya, tiene que Valeria, imprimir. dígame acá, ¿lleva tilde algo o no? Sí, ¿Dónde? más. Más, muy bien. Antes la O llevaba tilde, hasta el año 2010 se llamaba tilde diagráfica. Ya no lleva tilde la O. ¿Ya? ¿Por Siguiente, qué, profe? Galeano, ¿alguna tilde acá? En C. Correcto, del verbo saber. No sé si mi hermano va a venir esta tarde. Muy bien, Galeano, nada más. Denise, aquí, ¿alguna tilde o no? Tú Ya, tú. vete con esos a dar una vuelta, que yo me quedo en casa ensayando el do, re, mi, fa, sol, la, si. No, nada más, solamente tú. Correcto, Denise, muy bien. Johan Vázquez. Quiero anotar tu participación, ya que tú a veces reclamas más nota. Dime, ¿alguna tilde acá? No, no hay, no hay. Sí hay. ¿Cuál? D de dar. Ah, ¿Ya? ¿verdad? Oh, D profe, de yo le dar digo lleva la que tilde, quiero y no Johan. me hacen caso. Johan, otra vez. Para anotarte ahora. Aquí, ¿lleva algo tilde o no? No. Johan nada más.